A las 11. La mejor está de todo, Pablo. Funciona algo, pero muy poquito. Vamos. Vamos allá. Mira, a ver si tiene el dato y yo ponía la pregunta Bueno, este es un acto conjunto que por suerte me ha tocado a mí presentarlo. Entonces, yo soy Jesús de la revista Laberinto, creo que también soy de Jaén Ciudad Habitable y creo que también soy del Frente Cívico, somos mayoría. Soy uno inclino, trabajo muy poco pero milito mucho. Y me ha tocado a mí presentar el acto. El acto va a constar de 3 partes. Primero presentaré yo el último número de la revista Laberinto, luego hablará Javier, en nombre de Jaén Ciudad Habitable, que va a presentar un par de traducciones que van a sacar próximamente sobre la situación alemana y la política alemana europea, y por último hablará Héctor Illueca, que publica un artículo en nuestro último número también sobre la situación europea y la situación global. Bueno, comienzo yo de la parte más... Primero empiezo por la parte, antes de meternos en la temática que nos trae, voy a presentar un poco la historia de la revista nuestra. La revista Laberinto, que es este es el último número, que lo tenéis allí, yo en plan comercial, nace en 1999 en la Universidad de Málaga, en el Departamento de Hacienda Pública y Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga. Aun siendo una revista que es parte de una universidad, no es una revista universitaria. El objetivo, voy a leer un breve fragmento del editorial del número 1 de la revista, que dice: situado en el mundo que nos ha tocado vivir, la sociedad que hemos heredado se nos presenta como una realidad compleja y conflictiva, en permanente lucha de intereses contrapuestos. Aquellos a los que les va bien luchan por conservar lo que han recibido. A otros las cosas les van regular y aspiran a mejorar. Son por lo general partidarios de reformas más o menos profundas. Finalmente, los que van de mal en peor nutren el grupo de los interesados en una transformación radical del actual estado de cosas. Algo que cambie la base de toda la sociedad. De estas condiciones prácticas contradictorias emergen las correspondientes ideas y teorías que se trasladan en el combate práctico de la conciencia social. Bueno, pues la revista Laberinto intenta posicionarse con estos últimos, con los que necesitan o los que pretendemos un cambio radical en la sociedad, un cambio en el mundo de base. La revista nace en un momento difícil de amplio dominio ideológico neoliberal o conservador, pero intentando tratar como utópico cualquier movimiento transformador. Aún ahora mismo, a pesar de que están las elecciones en vista y tenemos mayoría absoluta del PP, parece ser que este dominio sigue siendo hegemónico, pero no está en franca decadencia. Cada vez hay más y más personas interesadas en un cambio radical en la situación actual de la sociedad, en un cambio realmente de base. Ha crecido el número de personas que cuestionan el laberinto. Que cuestionan el capitalismo, el laberinto no lo cuestionan. El laberinto del capitalismo. En los 44 números que llevamos publicados, Laberinto lo que trata es intentar participar de la promoción y del trabajo de este grupo de personas, de la lucha contra el capitalismo. En los últimos números hemos intentado centrarnos sobre momentos o debates actuales dentro de los movimientos sociales. El número 42 fue un número dedicado con artículos en contra y a favor de la renta básica, que es una de las polémicas más vigentes actualmente, de las que tienen más relevancia ahora. El número 44, que presentamos hoy, va sobre la Unión Europea, ahora hablaré más detenidamente de él. El próximo, que está por salir, va a tratar exclusivamente sobre el tema de la democracia, otro tema realmente ahora mismo muy vigente, sobre todo después de lo que ha pasado en Grecia,
Y el último de este año, el número 46, que irá sobre el movimiento obrero, sobre la situación actual del movimiento obrero. La intención del laberinto con estos últimos números es participar de forma compleja, abriendo espacio a todas las posiciones dentro del campo antagonista para hacer un debate teórico fuerte. En el laberinto del 44, pues vamos a encontrar, que es el monográfico sobre Europa, vamos a encontrar 5 artículos de 5 autores que ahora iré resumiendo brevemente, que van a partir de varias posturas dentro del marxismo. Tenemos desde las posturas más clásicas de Francisco Quiles, o una postura, la postura más bien trotskista de Xavier Arrizabalo, que también publica. Tenemos autores que han ido más acercándose al marxismo de corte norteamericano o anglófono, porque la Chas estaría ahí, como Iván Gordillo o Jan Tafayan, hablando del centro y periferia, o utilizando la terminología de Harvey como Héctor, hablando de la desposesión, la acumulación por desposesión en Europa. Entonces, intentamos cubrir todo el espectro. Los dos problemas graves que aparecen ahora en los debates políticos transformadores ahora mismo en España son si es reformable o no es reformable Europa, si hay que permanecer en Europa y se puede reformar, o si hay que salir o permanecer en el euro. Las dos discusiones están relacionadas. Voy a empezar a resumir brevemente los artículos uno por uno para, claro, el resumen va a ser muy breve. La idea es incitaros a la lectura completa. El primer artículo que trae el artículo con el que se abre el número es de Iván Gordillo, que es del seminario Taifa, y se llama el Proyecto Europeo. El Proyecto Europeo va a analizar la construcción de Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde 1944. La primera constatación que hace Iván Gordillo es que el PIB de Francia en 1944 estaba en el nivel de 1890 y el de Alemania en el de 1897. Entonces, en ese punto, ante la necesidad de expansión económica y geopolítica, la construcción europea se dirige hacia ese punto. No me estoy expresando muy correctamente. Vuelvo a empezar. El proyecto europeo tiene que ver con esa situación de partida de las dos economías centrales, de Francia y de Alemania, y como tal se construye con esa intención. Es decir, es un proyecto económico y geopolítico y no político, no una construcción de integración política, es lo que viene a decir. Por lo tanto, que iría en dos dinámicas. Una dinámica de momentos de expansión, de la expansión capitalista, y en los momentos de crisis. En los momentos de crisis lo que han intentado mover ese eje central hubiera sido la salida por más Europa, que lo que más Europa ha llevado a la asunción de las políticas neoliberales desde finales de los 70, buscando la maximización del beneficio del capital y su centralización a costa de los países periféricos. Iván Gordillo lo analiza también a través de lo que él llama lo que se llama la Blue Banana, la zona central industrializada que iría desde el sur del Reino Unido, el norte de Francia, el norte de Italia, Bélgica, Suiza. Que eso sería una zona muy industrializada, con alto valor añadido, que se está enriqueciendo a costa de los países periféricos con niveles tecnológicos de industrialización más bien medios y con industria de poco valor añadido. Pero ante esta crisis, la única salida con este Más Europa sería el último intento que se está intentando llevar a cabo, que es como todos conocemos, el TTIP, que es el último proceso para rescatar el capital financiero, del que también hablaremos posteriormente, porque se volverá a salir en algunos otros de los artículos, supongo que Héctor también hablará de él. El segundo artículo que aparece es de Francisco Quiles, en la Europa del Capital. El enfoque de Quiles, de Francisco Quiles, es distinto al enfoque de Iván Gordillo. Si Iván Gordillo habla de la relación centro-periferia en la construcción de Europa, sobre todo en el poder
las necesidades económicas de Francia y de Alemania, Francisco Quiller lo que va desde una posición más clásica dentro del marxismo, va a hablar de los procesos de centralización y de concentración. Como, perdonad, me estoy quedando seco. Perdonad. Y analiza los procesos de esta concentración y centralización en España. ¿Cómo lo va a analizar? Él no va a centrarse en los procesos del capital financiarizado, sino que se va a dirigir a la industria y a la agricultura y la pesca. Entonces, él, a partir de una serie de datos, va viendo cómo se va concentrando y centralizando el capital a través, sobre todo, de las subvenciones. El artículo de Francisco Quiller nos da muchísimos datos acerca de cómo ese proceso de centralización se está realizando. ¿Por qué estas subvenciones, tanto en ganadería como en pesca, los procesos que están ocurriendo ahora, por ejemplo, con los ganaderos en Galicia y todo esto que está pasando tiene que ver con estos procesos también, cómo la Unión Europea, a través de estas subvenciones, lo que está intentando es limitar la introducción de la competencia internacional que hundiría estas producciones locales, ¿vale? Eso sería otro de los trabajos. Aunque yo lo que he hablado del artículo de Quiller en la ganadería y la pesca, también habla sobre el proceso de reconversión industrial, sobre la desindustrialización, etc. Otro de los procesos sería, obviamente, como estamos viendo, la privatización de servicios públicos para ganar espacios para el beneficio, para el capital. Voy a hacer una pequeñísima cita, porque viene bien para ver cómo es el contrapunto del artículo de Francisco Quiller con el de Iván Gordillo y, bueno, con el resto de los artículos del número. Dice: esta centralización y concentración no afecta solo a un sector, sino al conjunto del sistema. Por tanto, no solo hay que recordar el descomunal salvataje bancario, no solo hay que recordar el descomunal salvataje bancario, sino el constante fluir de ayudas del capital sufragada socialmente. Es decir, porque esta ayuda del capital a la industria, ya sea la ganadera o la pesquera, o en los procesos de reconversión, están saliendo obviamente de los propios trabajadores de la extracción de plusvalía. ¿Vale? Entonces, socialmente estamos sufragando las subvenciones a la industria, que lo que están haciendo es intentar proteger a esta industria de la competencia. El tercer artículo es de Xavier Arrizabalo, que se llama Ni Unión ni Europea, la Unión Europea, el instrumento para el ajuste fondomonetarista. Bueno, este artículo da un resumen de un libro suyo que se llama Capitalismo y Economía Mundial, o Economía Mundial y Capitalismo, no sé el orden de los factores, en el que él, frente al término neoliberal o neoliberalismo, lo que él va a defender es el término fondomonetarista. Porque la postura de base de Xavier Arrizabalo no es, por ejemplo, la de Iván Gordillo o la de Joan Tafalla, que iría sobre la centralidad del poder alemán en Europa, sino de la dependencia de esta Unión Europea del capital norteamericano, a través del ajuste fondomonetarista, es decir, el FMI como instrumento de los Estados Unidos para la disciplinización o para disciplinar Europa dentro de la cadena imperialista. Uno de los datos que él da más interesantes es, él por supuesto habla de que la degradación que se está dando en España, Portugal, Italia, Grecia no es única, se está dando en toda Europa, ¿no? Entonces, hay un fragmentito que quiero leer, dice: en absoluto. En absoluto quiere decir que se esté dando solo en los PICs o en el Mezzogiorno, como hablará Joan Tafalla, o en la zona del Mediterráneo. Dice: en absoluto. Más allá de las particularidades de cada caso, el retroceso social se impone a todos. En Alemania, de los trabajadores, más de 7 millones padecen los llamados mini-jobs, es decir, pseudoempleos en los que el salario no supera los 450 euros mensuales y que carecen de protección social. Allí el riesgo de pobreza aumenta en los últimos años, especialmente en los jóvenes. Aunque no está en el artículo, lo traigo yo. En 2011, no tengo datos posteriores, pero en 2011 el riesgo de pobreza juvenil en Alemania era del 30%, y me parece un porcentaje
No sé cuál es el de España, pero tiene que ser bastante similar. Bueno, a Xavier Arrizabalo, desde una postura bastante cercana al trotskismo, va a retomar en su análisis que el consenso europeo, esa solución, es decir, esa construcción de Europa como imagen para acabar con los conflictos internos que nos llevaron a 2 guerras mundiales, es un fantasma ideológico y que sí está sometido a la lógica del imperialismo tal y como ya la definió Lenin en el imperialismo fase superior del capitalismo. Entonces, la tesis frente a la de Iván Gordillo, que ya hemos visto que era la centralidad de Francia y Alemania, la tesis de Arrizabalo va a ser la dependencia de la Unión Europea en su conjunto del capital estadounidense a través del Fondo Monetario Internacional y, como consecuencia, que están teniendo esa imposición de esas políticas es la derrota o intentar la eliminación de todas las conquistas democráticas que ha conseguido la clase obrera a lo largo del siglo XX a través de su lucha. El cuarto artículo que aparece es el de Joan Tafalla, de Spy Mars, que se llama, el título es complicado, Apuntes de geopolítica del euro, hay que salir de la jaula del euro y de la Unión Europea. A mí lo que más me ha gustado de este artículo, yo sé que a Manuel, por ejemplo, le gusta mucho, a mí lo que más me ha interesado de este artículo es que los vaticinios que hace, el artículo está publicado, está escrito antes del referéndum y antes de saber lo que ha pasado en Grecia, todos los vaticinios que hace se cumplen exactamente. Lo que él dice, lo que él se arriesga a vaticinar, se cumple exactamente. Bueno, el artículo de Joan Tafalla empieza planteando que la tesis política, que la estrategia política de Tsipras y Varoufakis es que con su victoria electoral en Grecia va a ser respetada su posición dentro de Europa y eso les va a permitir una capacidad de negociación mayor con el respaldo popular, que es el objeto del referéndum, a lo que dice que lo que señala, como luego se ha visto muy acertadamente Joan Tafalla, como un hecho utópico. Y voy a leer dónde lo dice. El amable lector habrá adivinado que la bajofirmante es obviamente él, considera esta como una estrategia utópica, la estrategia de que se respeten las decisiones democráticas en un Estado miembro. Pero, es decir, es una cuestión utópica. Pero que esto sea utópico no quiere decir que sea, dice Tafalla, que haya que simplemente condenarlo sin analizarlo. Entonces, él indica que podemos sacar lecciones muy interesantes sobre este tema. Dice, entre otras cosas, porque gracias a la victoria de Syriza estamos recibiendo una auténtica lección política. Esta victoria deja al descubierto los mecanismos antidemocráticos y neocoloniales en esa Europa germanizada que es la Unión Europea y más concretamente la Eurozona. La conclusión a la que llega Joan Tafalla es que la Unión Europea se corresponde con sus matices obviamente, el espíritu de expansión imperial alemán de la Segunda Guerra Mundial. Tengo apuntada, los que seáis de lengua lo sabéis, tengo apuntada aquí la palabra, pero las lenguas aglutinantes, así completamente aglutinantes, son un poco liosas, ¿no? Lebensraumgemeinschaft, ¿cómo se dice, Javier? Algo así. Con el espacio vital, cómo expandirse hacia el resto de Europa. Entonces la relación, la salida política que plantea Joan Tafalla es la unión de los países del Mezzogiorno europeo, el Mediterráneo, con una salida del euro conjunta. Y bueno, como es también la posición más o menos de Javier, supongo que después hablará un poco de eso. Y ya, del artículo de esto no voy a hablar, porque supongo que ya que está el autor, para destrozarlo yo, que hable bien él. Bueno, la revista se completa con 3 artículos más, que no tienen ya que, aparte del quinto, que sería el de Héctor, un artículo para mí muy interesante de Jesús Rojo, que se llama Recuperar la teoría de la praxis, la cuestión sindical en la tradición marxista, en la que va analizando la posición de los distintos teóricos marxistas, desde Marx, Engels, Lenin, Trotsky
y Rosa Luxemburgo las reflexiones sobre el sindicalismo que ha habido en la teoría marxista. Luego un artículo de José Luis Bellón. José Luis Bellón está trabajando con otro compañero que ha venido varias veces aquí a darnos también charlas, con José Luis Moreno Pestaña, en la recuperación de elementos de la democracia griega para la actualidad, que hace un artículo que crítica sobre un libro, sobre los silencios de Tucídides. Y por último, el número se cierra con una entrevista a Gerard Dumeny. Yo creo que este número, por la amplitud de las tendencias dentro del campo antagonista que trata, es decir, por las distintas posturas, los matices de las posiciones entre unos y otros autores, es interesante para la reflexión personal, incluso para la reflexión dentro de los colectivos, a la hora de plantear una estrategia política respecto a Europa. Y no sé cuánto tiempo habré andado, pero yo, con esto y un bizcocho, vuelvo a hacer un poco de comercial. Tenéis allí boletines de suscripción, 20 euros al año, no es mucho, y los números los tenéis a 3 euros los antiguos y a 10 el último. Oye, que está apañado, que mi resumen ha sido muy valente, le metéis una lectura y seguro que aprovecho. Ahora va a pasar a hablar... ¿Permite aplaudir o no? No, porque lo he hecho fatal, lo he hecho fatal. Ahora Javier, que va a presentar.